Buenos días, chicos. Bueno, yo soy Belén y el tema que les voy a dar es el tema 3, que se llama el tiempo atmosférico y el clima. Cuando hablamos de la climatología, hablamos de la climatología como una rama de la geografía física. Y es importante diferenciarla de la meteorología, porque si bien las dos estudian la atmósfera, ¿sí?, el enfoque que le dan al estudio es diferente. Es decir, tanto la meteorología como la climatología se complementan. Bien, por eso cuando hablamos de meteorología, es la ciencia que estudia los meteoros o elementos meteorológicos, sus características y funcionamientos. Mientras que la climatología, que es lo que nos compete a nosotros, es una rama de la geografía cuya definición ha estado condicionada por su desarrollo histórico. Es por eso que a continuación vamos a ver un poco de lo que fue el desarrollo del concepto de climatología. Bien, si bien antiguos pensadores ya hablaban de lo que era la climatología, ya en la época de Aristóteles, van a empezar a hacer sus primeros aportes a la climatología, vamos a remontarnos a Hahn, en el año 1882, quien va a definir el clima como un conjunto de fenómenos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Y ese estado medio de la atmósfera se lograba a través de una serie de observaciones suficientemente amplias, es decir, largas, de los elementos, como temperatura, precipitación, viento. Si bien esta definición fue sostenida por otros climatólogos, incluso en la actualidad algunos la sostienen, fue ampliamente criticada por considerarse una climatología muy estática o de las medias, se la decía. ¿Por qué? Porque se basaba más que nada en el tratamiento estadístico. Va a ser Maxor, en el año 1934, quien va a criticar esta definición de Hahn y va a proponer justamente como definición que el clima es el ambiente atmosférico constituido por la serie de estados de la atmósfera en un lugar determinado y su sucesión habitual. Esto va a ser lo diferente, que en este caso no se va a hablar de estudio analítico, es decir, ese estudio estadístico de las medias de los elementos, sino de la síntesis de ella, ¿sí? Entonces acá es como que se unen las concepciones, la analítica y la dinámica. Hahn lo que va a tener en cuenta es la sucesión de los fenómenos en el tiempo. Bueno, y entre esta definición de Hahn, una definición más bien estática y de una climatología más bien analítica, y la de Maxor, una climatología más sinóptica, de un estado habitual y de sucesión de estados de tiempo, va a ser Köppen en el año 1948, en su tratado de climatología, el que va a iniciar una vía de consenso entre ambas definiciones, al establecer que el clima es el estado medio y el proceso ordinario del tiempo en un lugar determinado. Al hablar del estado medio de la atmósfera va a hablar justamente de la estadística de esos elementos, y al hablar del proceso ordinario del tiempo va a hablar de la sucesión de los estados de tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo cambia pero el clima se mantiene constante. Y acá ya nos está anticipando una definición que vamos a ver ahora, definición que lleva implícita el carácter dinámico de las situaciones atmosféricas, es decir, que van cambiando. Bien, no obstante, y pese al enfrentamiento que hubo al principio del siglo XX sobre ambas climatologías o el enfoque que se le daba a la climatología, lo cierto es que en la actualidad ese enfrentamiento ha dado paso a una postura más ponderada, más razonable, ¿sí? Y más complementaria, es decir, no son antagónicas esas climatologías propuestas por Hahn o por Sor, sino básicamente complementarias. Y ya más reciente, Hafti, en el año 1984, va a ampliar lo que es la climatología, es decir, que es el estudio del intercambio energético entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, es decir, que va a una climatología física, en función de la frecuencia estadística de los acontecimientos meteorológicos, cuya acción influye en la vida de los seres
vivos. Así que acá ya va a implementar o va a incorporar otras nociones. Entonces, como para ir terminando con esta evolución, ¿sí?, del concepto de la climatología, podemos decir que si bien tradicionalmente la climatología se ha ocupado de la recopilación y el estudio de datos que indican el estado predominante de la atmósfera, ya sea valores medios, extremos, frecuencias, etc., la climatología moderna se interesa además en la aplicación y explicación de las causas que determinan los climas, tanto presentes como pasados. Y si bien en sus inicios, y coincidiendo con la invención de los primeros instrumentos de medición y el enunciado de leyes y teorías, fue esencialmente parte de la meteorología, fue posteriormente, a partir de las primeras clasificaciones climáticas y los análisis relativos a la distribución de los climas sobre la superficie terrestre, que pasó a ser un saber más que nada geográfico. Entonces, de todo lo dicho anteriormente, se desprende que en la climatología hay distintos enfoques. Para hablar de la climatología, tenemos una climatología analítica, que es la que proponía Hahn, que es el estudio de elementos climáticos por separado y su distribución en la superficie terrestre. Una climatología que podríamos llamar dinámica, que es la que estudia los movimientos que se producen en las capas bajas, medias y altas de la atmósfera, unos movimientos más bien verticales. Climatología sinóptica, que es la que trata de relacionar las condiciones climáticas locales con lo que es la circulación atmosférica. Ya vamos a hablar de cada una de estas climatologías, las vamos a tratar a lo largo de la materia. Una climatología regional, que hace alusión a lo que son las clasificaciones climáticas y su distribución dentro de los continentes. Una climatología histórica, que va a estudiar los climas del pasado y cómo fue esa evolución. Y una climatología ambiental, donde el clima es uno de los componentes de ese medio natural, por lo que deben analizarse las relaciones existentes entre el clima y el resto de los elementos que componen el medio natural. Entonces, luego de haber hablado de la evolución del concepto de climatología, que en la bibliografía de Gil Olcina, Tratado de Climatología, trata muy bien esa evolución, por si quieren profundizar, tenemos que diferenciar dos conceptos, el de tiempo atmosférico y el de clima. Recién con tiempo atmosférico veníamos hablando cuando los distintos geógrafos definían que el clima era la sucesión habitual de estados de tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, se refería a este estado de tiempo. Bien, entonces vamos a diferenciarlos para poder entenderlos. P. de Laborde, en 1970, diferenció el concepto de tiempo y clima, diciendo que el tiempo, principalmente, no es más que una combinación pasajera accidental, en tanto que el clima es un conjunto de tendencias estables que resultan de las condiciones permanentes durante un largo periodo, de por lo menos 30 años. Es decir, que el tiempo es el conjunto de los valores que en un momento dado y en un lugar determinado caracterizan el estado de la atmósfera. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo es el momento, es el estado de la atmósfera en cuanto a temperatura, humedad, presión, viento, etc., en un lugar y un momento determinado. Mientras que el clima es el estado medio de toda esta sucesión de estados de tiempo, por lo menos durante 30 años. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia. Por eso cuando yo quiero saber cómo está el día hoy, tengo que decir cómo está el tiempo, no cómo está el clima, porque el clima es algo más estable. Cuando se dice generalmente que Bahía Blanca tiene un clima templado, con una media de 15 grados, eso no significa que todos los días Bahía Blanca va a tener una media de 15 grados. Significa que es el promedio de todos los estados de tiempo, lo que me permite determinar la temperatura media de Bahía Blanca. Entonces, justamente por eso es que es importante tener en clara la diferencia entre ambos conceptos. Selevin también va a establecer que tiempo es el estado de la atmósfera reinante en un lugar y momento determinado, mientras que clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado. Y luego Gil Olcina y Pita van a coincidir casi en lo mismo, son
definiciones de clima y de tiempo, pero que son similares a las que ya analizamos. Fíjense que incluso Pita menciona que el tiempo es una combinación atmosférica coyuntural y efímera, porque es algo que se está dando ahora y en este momento. Y el clima es el conjunto de tendencias resultantes de las condiciones habituales durante un largo periodo, que como mínimo 30 años también. Acuérdense que cuanto más años de observación yo tengo, más exacto va a ser la determinación o la caracterización de ese clima que yo voy a poder tener, porque voy a tener muchísimos datos. Bien, y algo muy importante, ya hemos visto la evolución del concepto de climatología, la diferencia entre tiempo y clima. Algo muy importante en todo lo que son los estudios geográficos es el tema de la escala. Es muy importante. Y la climatología también va a estudiar por medio de la escala el orden de magnitud de los procesos, en este caso los procesos atmosféricos. Entonces, esta es la escala propuesta por P. Delaborre, el cual va a proponer que existe un clima zonal, donde lo principal o donde lo dominante va a ser la circulación planetaria. Luego vamos a tener un clima regional, que va a estar determinado por los factores geográficos que inciden en el actuar de los centros de acción. Los climas locales, que lo que van a dominar ahí son las condiciones de sitio. Y por último, un microclima, donde vamos a encontrar una diferenciación espacial específica, en la menor resolución espacial y que en muchos casos es más campo de estudio de lo que es la ecología. Bueno, hay otras escalas, como la modificada de Josino, que dejan de lado los procesos atmosféricos o los consideran inherentes a la denominación y hacen más que nada referencia a la distribución, ya sea horizontal o vertical. De esa manera, por ejemplo, los macroclimas, que serían como los climas zonales, están hablando de una distribución horizontal de 200 a 50.000 kilómetros y vertical de 1 metro a 100 kilómetros. El término mesoclima sería más que nada concordante con lo que sería el clima regional y sería de 1 kilómetro a 200 kilómetros horizontalmente y en la vertical de 1 metro a 6.000 metros. Luego lo que sería el clima local, que ya estamos hablando de una individualidad de lo que sería ese clima regional, y estamos hablando al nivel de un clima de valle, por ejemplo. Estamos hablando de una distribución horizontal de 100 metros a 10 kilómetros y también de 10 centímetros a 100 metros. Los climas locales son los que serían los climas también urbanos, ¿no? Cuando uno estudia en la ciudad estaría hablando a un nivel de clima local. Y luego tenemos un microclima que es de 1 centímetro a 100 metros o de 1 centímetro a 10 metros en lo que es la vertical, como puede ser el clima de una vivienda. Bueno, acá Schneider, esta es otra escala, pero coincide con P. Delaborre en basar esa clasificación en la circulación atmosférica dominante. ¿Sí? Es acaso entonces un macroclima, ¿sí? O sería un clima zonal, son esos climas de grandes extensiones geográficas, de varios kilómetros cuadrados, donde lo dominante sería la circulación atmosférica general. Luego tenemos un mesoclima, que sería lo concordante con un clima regional. Dentro de ese mesoclima, lo que sería un clima local, donde son unidades menores, ese clima regional o mesoclima, donde las condiciones de sitio son las que le van a imprimir y tener su sello particular sobre ese clima local, como puede ser de una ciudad o de un bosque. Y por último, el microclima, ya más a nivel de superficie, es que son unidades mucho más pequeñas. Acá hay ejemplos como cultivo de maíz, o un claro en el bosque, o algún invernadero también. Bueno, otro de los autores que ha desarrollado también una escala es Oak, el cual ha desarrollado una escala donde tiene en cuenta también la extensión. Entonces un estudio, por ejemplo, de macroescala, cubre una extensión que varía entre los 200 kilómetros y los 100.000. Uno era mesoescala o escala regional entre los 10 y los 200 kilómetros,
escala local entre 100 metros y 50 kilómetros, y la microescala en 1 centímetro a 1000 metros. Lo que es interesante observar acá es justamente la extensión asignada a la macroescala, que llega a los 100.000 kilómetros, lo cual da evidencia de que este autor toma además considera aquellos procesos que se desarrollan en la atmósfera exterior. Bueno, la última escala que vamos a ver es la de Strahler y Strahler, donde si observamos es similar a lo que venimos conversando. Lo diferente justamente se encuentra acá, en lo que sería la escala global, y acá lo importante es que incorpora lo que sería el estudio del balance de energía entre el Sol y la Tierra. Esto es muy importante y vamos a ver que es similar a lo que también incorporó Oak, y está más relacionado, que son clasificaciones más recientes, con otro avance del conocimiento que se tiene de los niveles justamente superiores de la atmósfera y la interacción entre el Sol y la Tierra. Luego siguen el resto de las escalas, son similares a las que ya hemos visto. De todas las escalas vistas y desarrolladas, la que más vamos a prestar atención y que la que generalmente se evalúa es la de Peddelabor, es la primera. Eso para guiarnos un poquito en lo que es el estudio. Igualmente, les voy a dejar un extracto del capítulo del clima urbano de Bahía Blanca, de Capelli, de Stephens, Piccolo y Campos Ferreras, donde justamente les explican este tipo de escalas. Pero recuerden que la que nos va a guiar a nosotros principalmente es la de Peddelabor. De esta manera terminamos este primer video. Vimos la evolución del concepto de climatología, la diferenciación entre clima y tiempo, y por último las escalas de estudio en la climatología.